Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al curso ¿Quién es Jesús? 10 pasos para conocerlo. En esta 10ª y última conferencia que habla del pecado y la salvación, y también haremos una aproximación contemporánea a toda la teoría sobre la salvación, la llamada soteriología. Les habla el padre Manuel Maza desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, concretamente desde la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, agradeciendo su interés, el apoyo del Instituto Nacional de Pastoral de República Dominicana y el Instituto Jesuita Pedro Arrupe de la ciudad de Miami, en la Florida. Esta noche empezamos con una pregunta que nos dejó la clase anterior. La imagen de Jesús que tenemos nosotros ha sido moldeada por el diálogo entre fe y cultura. Yo creo que ha sido moldeada por la cultura y también por la fe que tradicionalmente se ha transmitido. Pero yo creo que hay poco diálogo, poca reflexión. Es algo muchas veces heredado. A usted le tiene que llamar la atención que una de las imágenes más populares es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que es un Jesús que data de hace varios siglos, no trata de reflejar el Jesús de los evangelios, presenta la afectividad de Jesús, la solidaridad de Jesús, su dolor, su cercanía. Es una imagen donde mucha gente ha encontrado consuelo, pero habría que ver cuánto de evangelio hay en esa imagen. Tal vez hay mucho, hay compasión ciertamente, pero muchas veces no revisamos lo que creemos. Hay que analizar. Jesús mismo en los evangelios nos invita a discernir en el final del capítulo 12 de Lucas, y Pablo muchas veces en las cartas dice, examínenlo todo, quédense con lo bueno. Nosotros muchas veces repetimos sin analizar. Tenemos una imagen de Jesús que se basa muchas veces en una lectura al pie de la letra de la Sagrada Escritura. Si está en la Escritura, hay que entenderlo al pie de la letra. Y eso es no entender la Escritura. Aquella gente tenía otra mentalidad y nos hace falta interpretar, estudiar, leer a los hombres y mujeres que han estudiado estas cosas, orar lo que leemos y ver qué significa para nuestra vida. Muchas veces la vida de Jesús no cuenta. Hoy veremos en esto que vamos a presentar hoy cómo se le ha dado mucha importancia, casi exclusiva, a la cruz, al dolor de Jesús. Pero poca gente se pregunta por qué sufrió así, por qué fue rechazado por las autoridades religiosas de su época. Me gusta mucho repetir un dicho de mis hermanos dominicos: necesitamos una fe inteligente y una inteligencia creyente. Aprovecho de recordarles que estas conferencias, el material para ellas está disponible en mi página web manuelmaza.net, y también el video está disponible en YouTube. Creo que también en la página de Pedro Arrupe está disponible, y creo que en YouTube Pucamaima PUCMM TV puede estar disponible. Nos preguntamos hoy, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Un sacrificio, tomó nuestro lugar ante la ira de Dios. Ya hemos tratado un poco este tema, pero Rauch, dándose cuenta que es un tema central, vuelve sobre él. Un católico diría, murió por nuestros pecados, y eso hay que entenderlo bien. Y un protestante, él tomó nuestro lugar, soportó la ira del juicio de Dios sobre el pecado para que todos pudiésemos ser justificados. Nosotros no estamos de acuerdo, ciertamente, con esta última expresión que se presta a una idea horrible de Dios. Pareciera que Dios reclama la muerte de su amado Hijo unigénito, pero ¿cómo iba a demandar Dios esa muerte? ¿Será que Dios planificó el modo y el momento de la muerte de Jesús
como pareciera decir, por ejemplo, Jesus Christ Superstar, la película, o una lectura al modo literal de los evangelios. Cuando los símbolos dogmáticos de la historia de Jesús son interpretados de un modo literal, empieza a parecer como si Dios hubiese deseado e incluso planificado que Jesús muriese del modo en que lo hizo. De nuevo, no podemos leer así la Escritura. ¿Cómo cambió la idea clásica sobre el sentido de la expiación? La idea clásica era la victoria sobre el mal, destruir el mal. Pero después de San Anselmo, tenemos a comienzos del siglo XII, después de la teoría de la satisfacción, esa idea de destruir el mal pasa a un segundo plano. Y la gente se va a preocupar más de la satisfacción, a la ira de Dios, al honor de Dios, al lugar del castigo que Dios ha preparado para el pecador. Dice Elizabeth Johnson: señores, hay una diversidad deslumbrante de metáforas para narrar lo que Jesús llevó a cabo. El Nuevo Testamento emplea categorías de redención, liberación de la esclavitud, jurídicas de derecho y satisfacción, cúlticas de un sacrificio, de expiación, con el sentido de destruir el pecado. Expiar es destruir el pecado, no es calmar a un Dios airado, eso no es expiar. De sacrificio, entendiendo de algo sagrado. Lo que consagra como sagrado al sacrificio no es el dolor, sino el amor y la entrega de quien lo realiza buscando el bien de los demás. Voy a poner este ejemplo. Una modelo no cena para asegurar su figura, ayuna, y una madre tampoco, para que sus niños puedan cenar porque ella es pobre y no hay para todos. Ambas tienen hambre, pero la del amor, la madre, agrada al Señor. Dios no se agrada en el hambre de nadie, sino en el amor que mueve a la madre a renunciar a su cena por sus hijos. Elizabeth Johnson nos hace ver cuántas metáforas hay para ver lo que Jesús llevó a cabo. Políticas, personales, de reconciliación, médicas, ser curado, ser reintegrado, existenciales. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan se habla de renacer, hay que nacer de nuevo, responde Jesús a Nicodemo. O la familiaridad, llegar a ser hijo de Dios. Entiéndase que tanto el nacimiento como la adopción son en el Espíritu Santo. Todo inicia dentro del Señor y ocurre dentro de nosotros. Nosotros adoptamos con papeles. Dios adopta dándonos su espíritu. Comparte su ser. Nuestra adopción empieza y se queda afuera cuando es por papeles. La de Dios empieza y termina adentro de nosotros y de Dios mismo. ¿Cómo cambió la idea clásica sobre el sentido de la expiación, una victoria sobre el mal, a la teoría de la satisfacción de Anselmo? Dice Gustav Aulén: la idea clásica de expiación se entendía como la victoria de Dios en Cristo sobre el dominio de las fuerzas del mal. El Cristo vencedor, victorioso sobre las fuerzas destructoras del mal. Pero esa perspectiva, queridos amigos, se abandonó para adoptar la teoría de la satisfacción de San Anselmo. Los temas de la salvación entre los padres de la iglesia. Fíjense estos temas que Michael Schlusser recorre a partir de los santos padres. Ellos hablaron de victoria, expiación, revelación. Importante. En la muerte de Jesús estamos conociendo algo sobre Dios que no nos atreveríamos a decir. Hay un juicio, es un ejemplo. Todos se enraizan en el Antiguo Testamento y en la conciencia más amplia de la mentalidad judía del siglo I. No se puede abordar la cuestión de la soteriología, es decir, de la salvación, sin saber de qué nos salva y sin explorar el misterio de iniquidad que nos afecta a todos. Todos estamos afectados, sí, señor.
Pecado y salvación en la Escritura. Vamos a ir al paraíso con Adán y Eva. Según Génesis, ¿en qué consiste el pecado? Ese pecado presentado en Génesis no es solo desobedecer, sino ponerse a sí mismos en primer lugar, sin importar las consecuencias. El pecado es fruto de un desorden. Cuando ellos, Adán y Eva, le ponen la mano, agarran el árbol del bien y del mal, le meten la mano a ese árbol, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que en lugar de recibir el bien y el mal de la realidad y de Dios, ellos pretenden ser los que deciden qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Es decir, desesperan de su condición humana y se anotan en un curso para diosesitos. Adán y Eva, y eso nos pasa a todos, queremos ser divinos, queremos haber llegado sin caminar, queremos que lo bueno sea lo que a mí me conviene y lo malo sea lo que no me conviene. Y eso se aplica a todas las cosas, sobre todo donde las pasiones se desordenan mucho. En la Escritura vemos, por ejemplo, la Torre de Babel. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? Se perturba la creación entera, se pierde la intimidad con Dios. Adán y Eva se esconden, tienen miedo, experimentan una alienación, son extranjeros. Dice Adán, tuve miedo y me escondí. La mujer da luz entre dolores, está subordinada, no en la igualdad original, no vive en la igualdad original. El varón encuentra maldecida la tierra. Génesis usa todo eso que ellos viven para explicar qué trae el pecado. No lo entendamos al pie de la letra. Vive el trabajo como un castigo. Necesita trabajar para ganar el pan. Su cuerpo le son extraños. Se avergüenzan de su desnudez y acaban expulsados del paraíso. Toda la tierra está afectada por el pecado. Caín, por ejemplo, asesina a Abel. El diluvio y el orgullo de querer tocar al cielo disloca todas las lenguas y toda la sociedad. La Torre de Babel de Génesis 11 es un ejemplo tremendo, que cuando la mujer y el hombre quieren tocar al cielo, no pueden ni tocarse unos a otros porque no se entienden, se pierde esa unidad. Toda la historia de Israel es una historia de pecado, rebeldía, idolatría y esclavitud, pero Dios no se deja vencer por esa maldad. Y por eso los profetas denuncian ese pecado y la solidaridad de Israel con la maldad, pero al mismo tiempo anuncian una salvación. Eso hay que recordarlo también. El pecado de Adán no se menciona en los evangelios. O sea, si entendemos los elementos de pecado en Pablo, Pablo avanza la teoría de los dos Adanes, sobre todo para resaltar el influjo de Jesús sobre todos nosotros. La carta a los romanos es un gran tratado sobre el pecado y enseña la universalidad del pecado. El pecado entra en el mundo con Adán, el ser humano. Desde que hay humanos, hay maldad. Y con el pecado viene la muerte que afecta a todos. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual que nos separa de Dios. Entendamos esto. La muerte de que se habla es la muerte espiritual, la lejanía de Dios. Nosotros somos seres finitos, tenemos un principio y vamos a tener un fin. Nadie ha dicho que nosotros estábamos creados para vivir siempre inmortalmente. Eso tiene mucho de leyenda y de cuento piadoso. Nosotros somos seres finitos. Ahora, vivimos la muerte como algo terrible porque nuestra maldad nos lleva a aferrarnos a esta vida como si fuera lo único. Y como dice la carta a los hebreos, el miedo a la muerte tiene a la gente esclavizada. ¿Cuánta gente hay que por miedo a la muerte, a lo finito, a lo precario, bebe, juega, se da una vida desordenada porque pretendiera matar la muerte con ese tipo de vida sin saber que se está matando? ¿Qué hace la ley? Darnos conciencia de pecado, porque nosotros no tenemos cómo vivir lo que se nos plantea la ley. Tanto los judíos como los no judíos, todos han pecado. Y los judíos no tienen ninguna ventaja sobre los no judíos. En Romanos 7, ese pasaje famoso de Pablo, de que veo el bien y quisiera hacerlo,
pero acabo siguiendo lo peor, las cosas malas, por una ley que hay, ¿no? Pablo muestra nuestra incapacidad para ser justos y buenos, incluso cuando lo deseamos, porque nosotros actúa como un dinamismo de pecado. Jesús viene a liberarnos de esa ley de pecado y de muerte. Murió perdonando, por ejemplo, no se dejó encerrar en la maldad que le perpetraban, que le hacían. Él murió perdonando, libre de la venganza, libre del odio, de la muerte. Las raíces del pecado original en Pablo. ¿Qué pretende enseñar? ¿Qué significa que para Pablo el pecado es un estado existencial? Pablo establece un paralelismo entre Adán y Cristo. Adán, por su pecado, trae muerte. Cristo trae vida. ¿Sugiere Pablo aquí una dimensión causal que daña la naturaleza humana? Mucha gente lo ha interpretado así, ¿no? Lo que hay que decir es que todo hombre, toda mujer es pecador. Como pecador fue Adán, ¿no? Hemos reproducido ese pecado de los humanos primero en nuestras propias vidas, pecando nosotros mismos. Y hemos heredado una situación de pecado. Vivimos en un mundo donde hay maldad. Permítame un ejemplo. La mamá responsable vacuna a su niñita que tiene 10 días de nacida porque sabe que está expuesta. Nosotros también estamos expuestos a la maldad del mundo. La madre vacuna a su niñita. La iglesia reza por la niñita, reza por ella y la unge con el óleo de los catecúmenos para que a medida que vaya creciendo pueda luchar, tenga los anticuerpos contra la maldad, contra la avaricia, contra la ambición. Para Pablo, pecado es un estado existencial, una condición de nuestro ser en el mundo que afecta a todo. Lutero hacía esta distinción. De un lado, la condición humana corrompida y los actos puntuales de maldad. Los evangelios nos hablan de nuestra solidaridad en el pecado y en el mal. Mucha gente ve en el sufrimiento y la enfermedad un resultado del pecado, pero eso es una mala comprensión de eso. Dice, ¿por qué está ciego este? Como leemos en Juan 9, ¿pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús hace ver que eso no es así. O si lo quieren más claro todavía, si tienen tiempo, lean los primeros versos del capítulo 13 de Lucas, donde Jesús les dice, ¿ustedes creen que esos hombres que Pilato mató o esos a que les cayó arriba, quienes les cayó arriba la torre de Siloé, ¿usted cree que esa gente era peor que otros y por eso le pasó eso? Bueno, Jesús proclama la llegada del reino de Dios y declara que el dominio y reinado de Satanás ha terminado. Vamos a entrar en las imágenes de salvación en el Nuevo Testamento. Para la primera generación cristiana, ¿cuál fue el significado preciso de la muerte de Jesús? ¿Cómo interpretaron esa muerte? ¿Se usó acaso una sola imagen para expresar cómo nuestra salvación tuvo lugar por medio del acontecimiento de Cristo? Bueno, Joseph Fitzmayer nos recuerda que hay diversas formas de expresar la trascendental obra de Dios en Jesús, como recordará Pablo en la segunda carta a los Corintios. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Estaba Dios, Dios el autor de la reconciliación. Los primeros cristianos explicaron de diversas formas la muerte de Jesús. Por ejemplo, como un profeta rechazado, como el siervo sufriente, como el justo. Este es un tema que desarrolla el libro de la sabiduría, por ejemplo, en el capítulo 2. Ahí hay un sacrificio redentor o expiatorio, una acción que trae algo nuevo y destruye el mal. Cristo destruye el mal. Con su sangre puso en paz todas las cosas, como dice el himno a los Colosenses en el primer capítulo. Pablo, en la primera Corintios 15, cita una fórmula primitiva anterior a él. Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura. Él hace suya en primera Corintios, etc. Pero generalmente vincula la pasión y muerte de Jesús con su resurrección, como un solo acontecimiento salvífico. Fitzmayer habla
de justificación, salvación, reconciliación, expiación, redención, liberación, santificación, transformación, nueva creación y glorificación. Fíjense cuántas imágenes diversas, aspectos distintos del misterio de Cristo y su obra. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque mucha gente se ha quedado con una sola. Hay una considerable variedad a la hora de ver las formas en las que Pablo caracteriza los efectos del acontecimiento de Cristo. ¿Cómo interpretó Marcos la historia de Jesús? Como una lucha cósmica. Todo el cosmos está vinculado en esa lucha. Está, sí, envuelto en esa lucha. Personificado por Satanás y los espíritus impuros. Haciéndose eco de Isaías 53, Marcos interpreta la muerte de Jesús como un rescate por muchos. Palabras que pronuncia Jesús sobre el cáliz en la última cena. En la cena, al referirse a su sangre, Jesús afirma que se derrama por todos. Marcos no tiene una exposición teológica particular de la pasión. Y Lucas es el único evangelista que dice salvación y salvador, aunque es verdad que Juan habla de Jesús como salvador del mundo. Los samaritanos lo proclaman así. Lucas interpreta la muerte de Jesús como un éxodo, inspirándose en el éxodo de Israel. Lucas ve la muerte de Jesús como el acto definitivo de Dios a favor de su pueblo y de todos. El ministerio de Jesús, su vida pública, también es salvadora, cosa que olvida mucha gente. Juan, por su parte, subraya el papel revelador de Jesús, que es la palabra de Dios en este mundo, que trae un juicio de Dios sobre el mundo. Incluso su muerte es contemplada desde esta perspectiva de revelación y juicio y también exaltación, cuando sea levantado en alto. Y ese levantado en alto tiene dos sentidos, el de levantar la cruz, pero también el de mostrar a un Cristo exaltado por el Padre, porque el Padre ve su amor y ve su entrega. Entramos en este temita, pecado y salvación en la historia del cristianismo. ¿Qué papel desempeñó Jesús en la salvación que trajo Dios? Jesús siempre es el mediador, pero la salvación, a su entender, abarca mucho más que las estrechas nociones de redención, expiación, de justificación. Yo quiero resaltar de nuevo cómo el tema de la expiación sustitutoria no está aquí. En los padres orientales y occidentales, en sus pensamientos sobre el pecado y la salvación, el problema de nuestra solidaridad en el pecado de Adán no está ausente. Los padres occidentales dan importancia a la cruz. Y es Tertuliano que va a empezar con esta idea de satisfacción. En el siglo III se empieza a diferenciar más del pensamiento oriental sobre la redención, incluyendo nuestra solidaridad en Adán y por lo tanto su pecado. En palabras de este teólogo Hegel, la soteriología, la reflexión sobre la salvación occidental, se inclina más a una transacción realizada en Jesús. Peligroso concepto. Los padres orientales apuntan más a la encarnación. Encarnándose, el Logos divino eleva la creación. La humanidad transformada, incluso divinizada, como resultado de la encarnación, la palabra hecha carne. Como creo que es Fray Luis de León que dice que al cruzar por estos sotos, prendados los dejó de su hermosura. La imagen de Dios permanece en nosotros intacta. Y el pasaje de Romanos 5 se interpreta en términos de pecado personal. Los padres orientales le dan más importancia a la teoría de la recapitulación, por ejemplo, de que salen Colosenses, en Efesios, y en un sentido de la unidad mística de la familia humana en Adán, conducen a la opinión de que nuestra naturaleza ha sido herida y sujeta a la muerte. ¿Cómo comprendieron la salvación los padres orientales? Veamos a Ireneo de Lyon, que era oriental, era armenio, era del Asia Menor, perdón, sí, o probablemente Esmirna, yo creo que es Armenia. Emplea esta metáfora de la recapitulación para explicar nuestra salvación. La palabra eterna, al hacerse hombre, recapituló toda la historia de los seres humanos y asumiéndonos en sí, nos concede la salvación. Lo que perdimos en Adán, el haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, lo volvimos a recibir en Jesucristo.
El Hijo de Dios es un segundo Adán, deshace la caída de Adán, le da la vuelta a la desobediencia de Adán. La sangre de Cristo se derramó como un rescate para librarnos del poder del mal. El Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien por su inmenso amor se hizo lo que nosotros somos a fin de elevarnos a lo que Él es. Quiero aclarar que me estoy confundiendo porque sí, cuando yo estudié a Ireneo, me decían que los mejores textos sobre Ireneo, el Adversus Hereses contra los herejes, la mejor versión estaba en armenio, pero ciertamente era del Medio Oriente. Murió en Occidente, pero provenía del Medio Oriente. Clemente de Alejandría. El logo nos enseña cómo vivir para que imitando a Jesús y llegando a ser como Él, podamos ser idóneos de la visión de Dios. Insiste mucho en el tema el ser capaces, ¿no? Y el tema del mediador queda eclipsado por el logo como maestro y pedagogo, ¿no? Esta gente también eran grandes pedagogos. Orígenes, todo el que entra en el mundo está afectado por la corrupción del pecado. Todos necesitamos el bautismo y usa el lenguaje de sacrificio y propiciación para describir la obra de Cristo. La propiciación se realiza por medio de una víctima. Cristo con su muerte rescata nuestras almas del diablo, elemento peligroso. Su ofrenda influye positivamente en el Padre. Cristo transforma a los seres humanos uniéndolos así. Ya aquí hay elementos que van a ser muy problemáticos a la hora de entender la muerte de Cristo. Atanasio, de nuevo, o de Alejandría también, coloca la encarnación al centro de su soteriología. El Logo se ha encarnado para restaurar la humanidad al estado original deseado por el Creador, en una comunión con Dios. La salvación es una restauración o recreación. Atanasio enfatiza la muerte de Cristo como sacrificio, el rescate, sustitución, representación. Para él la voluntad humana no participa en la culpa de Adán. Los capadocios, Basilio, Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Nisa, estamos involucrados en el alto acto rebelde de Adán. El mal estuvo mezclado con nuestra naturaleza desde el comienzo. Y Gregorio de Nisa, había una deuda debida al demonio a quien Dios ofreció a Jesús como rescate. Por supuesto, esto no hay que defenderlo ni mucho menos, pero esta es su idea, capturándolo como un pescado por el cebo que oculta el anzuelo. Aunque Gregorio de Nacianzo criticó esta idea peligrosa, una imagen atrevida, ¿no? Capturando al diablo con un anzuelo, ¿no? Bueno, entramos a ver cómo queda el valor salvífico salvador de la vida de Cristo en los occidentales. Roma tenía intereses prácticos, legales, comerciales, y se usan términos de transacciones económicas. Por ejemplo, Hipólito de Roma pareciera no atribuir a la vida de Jesús valor salvífico, ¿no? Tal y como había hecho San Ireneo. La deificación depende de la obediencia del Hijo, de los mandamientos. Cristo como sacerdote ofrece un sacrificio por el género humano. Tertuliano, otro padre occidental, que por cierto acabó hereje. Cada ser humano lleva la marca del primer pecado. Los niños participan del contagio de la antigua muerte. Cristo comparte nuestra carne, pero no el pecado de Adán. Tertuliano se centra en la cruz, la ve como causa de su nacimiento. No le atribuye valor salvífico particular a la vida de Cristo. Cristo nació para morir. Tertuliano piensa desde un trasfondo jurídico. Introduce esta idea que va a hacer bastante daño, la satisfacción. No reduce la redención al peor de los pecados. No separa la cruz de la resurrección y nuestro renacer a la vida eterna. Por ahí Tertuliano, en la medida que se conforma la fe de la iglesia, pues por ahí va bien. Cipriano de Cartago, otro occidental, sigue a Tertuliano y insiste en la teoría de la sustitución. Cristo nos llevaba a todos y llevaba también nuestros pecados. Dios es el supremo legislador, pareciera relacionarse en términos jurídicos. Y tenemos ya a Agustín, que es central en todo esto. San Agustín se entiende mejor cuando, como explicábamos en el curso de Historia de la Iglesia, y hay toda una conferencia dedicada a él, entendemos su lucha contra Pelagio. Cristo es salvador de todos. Luego también es salvador de los niños. Los niños participan en el pecado de Adán.
Si Pelagio tuviera razón al mirar a la naturaleza humana como agraciada, entonces Cristo no hizo más nada que darle un buen ejemplo, porque Pelagio, que vivió en una época donde había un cristianismo fácil, Pelagio, que tenía formación de monje, decía: señores, si nos esforzamos, podemos vencer el mal. Y Agustín le decía: no te bastan tus fuerzas, Pelagio, hace falta la gracia de Dios para tú poder vencer el mal. No te creas que con un poco más de austeridad y de disciplina tú vas a vencer al mal. Tú necesitas la gracia de Dios. Porque Pelagio tenía una visión muy optimista, muy optimista. Por eso pasa muchas veces. La historia está llena de revolucionarios que pensaban que cuando ellos llegasen al poder todo se arreglaba, porque ellos eran los buenos de la película. Y Dios sabe cuánta desgracia el mundo ha vivido por esos buenos de la película, que la película pues casi por poco acaba con ellos, porque creyéndose buenos por naturaleza, hicieron y deshicieron. O sea, yo estaba leyendo esta tarde cómo a una muchacha católica en Hong Kong la meten presa por asistir a una reunión donde se consideraba encender una velita recordando a los masacrados en la plaza de Tiananmen. O sea, que haya un sistema político que se sienta tan soberbio, tan seguro de sus ideas, que meta presa a una muchacha por atreverse a ir a una reunión donde piensan encender una velita. Pero esta gente tal vez no crean en Dios, pero se creen que ellos mismos son Dios. Agustín se basó en este texto que le cito: Adán, en quien todos han pecado. Entonces, una mala traducción de San Jerónimo en la Vulgata pareciera confirmarlo, cuando dice: por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores. Esa es una comprensión que habría que afinar, ¿Cuál es el lado oscuro de Agustín? Exageró. Parecía que todos estábamos incluidos en el pecado de Adán, y así lo entiende mucha gente. El pecado original se transmitía por el acto sexual humano, disparate mayúsculo. Para Agustín, la concupiscencia es algo que abarca a toda la persona. Y los seres humanos estaban en estado de rebelión, habían perdido su libertad, la capacidad de orientarse al bien que realiza nuestra originalidad, y les quedaba el liberum arbitrium, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, que por cierto es una libertad bastante pobre, porque piénselo, libertad es la facultad de nuestra originalidad. Yo soy libre mientras más realizo en mis decisiones quien estoy llamado a ser. Yo soy libre mientras más realizo en mis decisiones quien estoy llamado a ser, sabiendo, como dice la Escritura, que todavía no aparece lo que seremos. Dice Hay, para Agustín, Cristo es una víctima inocente ofrecida a Dios como propiciación que realiza la satisfacción por los pecados del género humano. Aquí hay varias ideas que, asumidas por Anselmo, van a hacer mucho daño a la hora de entender la muerte de Cristo y quién es Dios. Agustín presenta la muerte de Cristo como un rescate pagado a Satanás, a cuyo poder habían sido entregados los seres humanos a causa del pecado. Reaparece la imagen del cebo, un engaño para atraer a Satanás y así destruir su maldad. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo queda el valor salvífico de la vida de Cristo? Bueno, presentan a Dios haciendo una transacción a favor nuestro, le va quitando valor a la vida. El lenguaje severo de Agustín va a reaparecer con Lutero. Éramos enemigos. Todavía en Semana Santa hay hermanos nuestros protestantes que escriben así, y esta gente que toma en serio la maldad del pecado, estos hermanos nuestros, estoy exponiendo mi posición con todo respeto, ven a Cristo como bajo esta ira, la justa cólera de Dios. Él abandonó a los pecadores, hecho pecado por nosotros. Dice, está citando literalmente la segunda carta a los Corintios. Dios hizo y lo hizo pecado, pero si usted lo entiende al pie de la letra, Dios queda como un criminal. Hay expresiones de la Escritura que, tomadas al pie de la letra, se prestan a una idea de Dios como un déspota sanguinario cuya ira solo se calma con la sangre de su Hijo. Dios está ofendido y hay que aplacarlo con el dolor del inocente. Hay que cambiar a Dios con la satisfacción. Ahora preguntémonos,
¿Es este el Padre que nos reveló Jesús de Nazaret? Lo voy a repetir. ¿Es este el Padre que abraza al hijo pródigo que regresa? ¿Es este el Dios de quien dirá Juan en su primera carta? Dios es amor. Me da miedo este Dios que presenta aquí Lutero, ¿no? Y entramos en la pieza mayor de nuestra conferencia. ¿Cómo responde Anselmo de Canterbury a la pregunta Cur Deus homo? ¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Anselmo de Canterbury. El pecado original, una privación de la justicia que el género humano tenía desde la creación. Esa naturaleza está corrompida, dañada. Y este hombre va a marcar todo el pensamiento hasta nuestros días. La salvación ocurre en el orden creado de la belleza, el orden de la bondad. Para restaurarlo, Dios tiene que implicar a la humanidad. Anselmo tiene de bueno que saca al diablo de este escenario. La satisfacción asume la connotación de reparar una injusticia, aunque sea infinita, contra un Dios infinito. Está ese elemento, ¿no? La ira de un Dios ofendido, ¿no? El honor de Dios y también el castigo de Dios. Hay esos elementos, ¿no? El pecado es una ofensa contra un ser infinito. Dios rompió el orden de la creación. ¿Cuáles son las soluciones posibles? Dice Anselmo. El perdón, pero eso no va a restaurar la dignidad original del género humano. El castigo tiene que ser eterno porque han ofendido a un Dios infinito. Solo la satisfacción, solo ella restauraría el orden establecido por Dios, pero ella necesita ser efectuado por un ser infinito como la ofensa. Es decir, hace falta que alguien divino para realizar una satisfacción infinita. Y aquí está, el Hijo se encarna para poder pagar y satisfacer la ofensa al Dios ofendido. Si este curso nada más le sirvió para cambiar su idea del Padre, me doy por pago y feliz, porque el Padre no es un criminal, el Padre no es un soberbio, no es un Dios airado que quiere calmarse con la sangre de su Hijo, ¿no? Para restaurar el orden dañado por el pecado, Dios tiene que implicar. La salvación va a ocurrir entre los seres humanos y Dios. Y la concepción de la satisfacción asume la connotación de reparar una injuria al honor de Dios, aunque sea infinita, contra un Dios infinito. Señores, se está comprendiendo la salvación que vimos antes en el Nuevo Testamento, de cuántas maneras diversas se podía comprender. Ahora la estamos comprendiendo solamente como intercambio. Alcanza su cumbre en Anselmo. La encarnación queda subordinada a la satisfacción. Cristo vino a morir por los pecados. Cristo vino a morir, no tiene más nada que enseñarnos que la cruz. Se ha perdido la encarnación como transformación del humano. No se presenta la revelación del amor generoso del Padre. Señores, si usted lee Lucas 15, usted se queda hasta escandalizado de ese padre que abraza al hijo perdido y todavía sale de la fiesta a buscar al majadero del hermano mayor que se cree mejor que nadie, también a buscarlo. Eso no olvidamos, que el padre estaba afuera esperando al que se fue y sale afuera a buscar al que no quiere entrar. Es el pastor que busca la oveja perdida. La compara con una mujer que está buscando una moneda perdida. Ambos se alegran y reúnen a sus amistades para celebrar una fiesta. Otro autor, otro pensador, Pedro Abelardo, dice, el motivo de la encarnación fue el amor. Rechaza toda esa idea de compensación. Dado que el hombre no podía pagar a Dios y Dios no tenía por qué hacer ningún pago al demonio, el propósito de la encarnación no era realizar ningún pago en absoluto. Solo podía ser un acto de amor. Aquí no se está afirmando una satisfacción de demanda, sino a la ley del amor. Pero el que se robó el show fue Anselmo, hay que decirlo. Y ahora entonces Lutero, que Lutero tiene seguidores incluso entre los católicos. Cristo tomó nuestro lugar, tomó nuestro lugar. ¿Dónde está lo interesante? Que no es nuestro lugar ante Dios, es nuestro lugar ante nosotros probablemente, ¿no? Sí, más claro, ¿no? Llegando a ser el mismo pecado. Para Anselmo solo había dos posibilidades.
o el castigo o la satisfacción. Para Lutero, la satisfacción tiene lugar por medio del castigo. Cristo asume en nuestro lugar el castigo del Padre. O sea, que el Padre no tiene misericordia. Alguien tiene que ser castigado. Alguien tiene que morir, ¿no? Eso es, por cierto, que es el título de una novela muy famosa. Yo creo que fue premio Nobel, Nikos Kazantzakis, ¿no? El que debe morir. Sustitución y satisfacción convergen. Cristo ofrece la satisfacción al Padre en nuestro lugar. Muchísima gente entiende así la muerte de Jesús. Y usted se imagina la idea que se hace de Dios, la idea que se están haciendo de Dios, ¿no? O sea que nuestros pecados han sido cubiertos por la rectitud de Cristo. Esto es Lutero puro. Se trata de una justificación forense. El que tenga formación legal va a entender esto. Dios me declara justo. Yo sigo siendo pecador, pero Dios me declara justo. Y esta es una teoría de Lutero. Lutero decía que todos somos a la vez, cada uno es simul justus et peccator. Yo soy a la vez justo y pecador, para que no me engría. Lutero estaba obsesionado con evitar que la gente tuviera engreimiento. Preciosa preocupación, pero se va a un extremo que nadie que lea los evangelios despacio, nadie que lea el capítulo 15 de Lucas despacio, o nadie que lea la misericordia de Jesús en los evangelios, puede creer en ese Padre terrible. El creyente se adhiere a Cristo por la fe, recibiendo su justicia, mientras que Cristo carga sobre sí mismo nuestra culpa, maldad y merecido castigo. Soy Lutero puro. Si bien los seres humanos deben ser tocados por el Espíritu Santo para adherirse a la fe, cooperan libremente con la gracia de Dios, Lutero es verdad, toma en serio la maldad del pecado, pero se queda corto al reconocer la bondad del Padre. Permítame este comentario. Lo serio no es la justicia humana, lo serio es el amor misericordioso de Dios. Eso es lo más serio que existe. Y Calvino igual, ¿no? Cristo toma nuestro lugar, salvándonos de la ira de Dios al ofrecerse a sí mismo como sacrificio. La naturaleza humana se encuentra depravada, ¿no? Para Calvino hasta los niños son culpables y condenados, ¿no? Bueno, Agustín tuvo que inventar el limbo de los niños, porque si no estaban bautizados, pues no iban para ningún lado. Eso, gracias a Dios, recientemente han cerrado el limbo, porque eso es un disparate concebir así. O sea que Dios no puede acoger a esas criaturitas que alguien malísimo abraza y Dios no puede abrazarlo. Yo he visto gente delincuentes horribles abrazar a su nietecito, gente terrible que debiera estar preso, porque se llena de ternura. Entonces Dios no se va a llenar de ternura. Dice Calvino, ¿no? La persona no regenerada no puede hacer nada bueno a los ojos de Dios. Su intelecto está ciego y su voluntad es enemiga de Dios. Y lo terrible, ya Dios ha predestinado quién se va a salvar. Cristo murió por los creyentes. Ser regenerado es obra de Dios. Los humanos son incapaces de escoger el bien. Aquí Agustín hizo un gran aporte. Mira que Calvino leyó, era un gran lector de San Agustín, pero a mí me parece que este aspecto no lo entendió, porque Agustín decía, no te olvides que quien te creó sin ti, no te salvará sin ti, ¿no? Bueno, pues para Calvino la cosa no iba por ahí. Y Trento va a enseñar, Adán perdió la justicia y la santidad por ese pecado, ¿no? Y llegó a peor estado. Y la pérdida para su descendiente. El pecado original fue en su origen un solo en Adán, pero comunicado a cada persona por propagación, no imitación. O sea que nosotros estamos repitiendo algo, ¿no? Por la maldad que nos rodea, por la maldad que también nos afecta a nosotros mismos, ¿no? La culpa del pecado original es quitada del todo, no solo menguada, y permanece la concupiscencia, la mecha del pecado, ¿no? Y el pecado no destruye la voluntad, como decía Lutero. Lutero en esto tuvo una controversia tremenda con Erasmo de Róterdam, que por cierto era tan crítico como Lutero del Papa y de la Iglesia, tan crítico Erasmo de Róterdam, pero murió católico porque decía, ¿cómo va a ser que tú me dices que yo no tengo ninguna libertad? Lutero decía que no, que era servo arbitrio, que era una libertad encadenada, ¿no? Por cierto que recientemente hay un libro de esta controversia entre Erasmo y Lutero, y le dan la razón a Erasmo. Si bien los seres humanos deben ser tocados por el Espíritu Santo para adherirse a la fe, cooperan
cooperan libremente. Pero claro, señores, ¿para qué contó Jesús parábolas? Para que sus oyentes se decidieran a favor de la buena noticia. ¿Para qué contó parábolas si no es para inspirar su decisión, si no es para inspirar su inteligencia y voluntad? Porque las parábolas no son tanto cuenticos para gente bruta, sino historias que mueven a la decisión, que mueven a personas que no quieren decidirse. ¿Cuál de las interpretaciones sobre la salvación acabó triunfando? La de Anselmo. La tentación, el origen del mal, el rechazo de los seres humanos de reconocer y reverenciar a Dios. Se adoraron a sí mismos. Pablo presenta la historia de salvación como un gran drama, con Adán, el pecado, la muerte, la ley y Cristo como personaje, ¿no? Los padres orientales se centraron en la transformación y divinización de la humanidad mediante la encarnación del Logo. Los occidentales dieron mayor relieve a la redención y la cruz. Y Agustín, como vimos, reaccionó contra el optimismo de Pelagio, ¿no? Y los seres humanos, enseñó Agustín, estaban en un estado de rebelión contra Dios, su voluntad esclavizada. Solo la muerte de Cristo, que realiza la satisfacción por nuestros pecados, nos salva de la ira de Dios. Agustín está también en esa línea, ¿no? Y Anselmo, que marcó nuestro pensamiento hasta el día de hoy. Usted, para alguna gente, esto que yo estoy diciendo aquí, lo van a tener que leer y examinar y pensar por ellos mismos. Cristo, por su muerte, realiza la satisfacción de la justicia de Dios. La teoría de Anselmo triunfó, interpretada y transmitida también por los reformadores protestantes. Señores, ¿qué idea del Padre tan mala tiene alguna gente? Un Dios terrible que no, en el que no se puede creer, ¿no? Hoy no quise dejar el capítulo 11 sin ver, sin estudiar, y lo vamos a presentar brevemente, ¿no? Hablando sobre todo de la doctrina del pecado original. Hay que hace falta creer en Adán y Eva, ¿no? Se puede creer en un Dios que necesita la crucifixión de su Hijo unigénito. Señores, no necesariamente la salvación, hay que presentarla en términos transaccionales. Una satisfacción, alguien que tome nuestro lugar, soportar la cólera de Dios, hacerse culpable y pecador, ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Señores, esos términos, preguntémoslo, ¿expresan adecuadamente la salvación que se nos ofrece en Jesús? ¿Es ese el Padre en quien Jesús quiere que creamos? ¿No? ¿Cómo entender el pecado original? Señores, somos seres radicalmente sociales. Nuestra libertad está limitada, incluso antes de que tomemos una decisión. Todas las relaciones están marcadas por la competencia, la lucha por sobrevivir y la violencia. Hay niños que le agarran la manito a otro niño y se la muerden y nadie lo ha enseñado. Nuestro origen más remoto no es un paraíso, es un asunto de colmillos y sangre, mis hijos. La sangre nos ha marcado desde el comienzo. Estamos marcados por cicatrices y nuestra libertad está marcada a todos los niveles, tiene cicatrices a todos los niveles. Por eso es tan importante ver de qué lado cogíamos. Usted sabe que los marinos que saben mucho de brújula se dan cuenta que una cosa es el polo magnético y otra cosa es el polo norte. Todos tenemos nuestro polo magnético que nos desorienta, que nos lanza por caminos equivocados, ¿no? Antes de que decidamos, ya estamos situados y relacionados. Somos solidarios en el pecado y vivimos en un mundo pecador. Pecamos no por el mal ejemplo de otro, ni por nuestro origen sexual, como decía Agustín, sino por el hecho de que estamos conformados negativamente por el mundo pecador. Reproducimos las limitaciones con las que crecimos. La naturaleza humana siempre ha sido una naturaleza a la que Dios se autocomunica. Eso hay que decirlo también. Es verdad que tenemos fragilidades, pero también estamos agraciados, somos amados por Dios, ¿no? Dios ama a sus hijos. La gracia salvadora es accesible a todos. Señores, tuve hambre y me diste de comer, dice el juez del juicio final, a gente que ni sabe que lo vieron hambriento. ¿Cuándo fue que te vimos? Y esa gente fue agraciada. Vengan benditos de mi Padre. Vengan, ven. ¿Cuánta sorpresa va a haber, no? ¿Por qué la teoría del pecado original
es uno de los grandes aportes, porque hay una maldad profunda en el corazón humano. En nuestro corazón hay no tanto una carencia como una aversión, una oposición a amar a Dios y una complicidad con el mal. El problema de la justicia no es solamente quién tiene el poder. El problema de la justicia también es honradamente reconocer el mal que está en nosotros y tener instituciones que hagan independiente de un loco o una loca que nos domine, ¿no? O sea que yo tengo ideas tan buenas que debo gobernar. Como debo gobernar, meto preso a toda la oposición. Pero ¿quién se va a creer eso? ¿No? ¿Quién va a creer ese disparate? ¿No? ¿Cómo nos salva Jesús? Nosotros hemos perdido la gran variedad de la tradición para expresar la salvación. Nos quedamos con Anselmo, el mismo catecismo nuestro de la Iglesia Católica dice que se enseña así: Jesús repara por nuestras faltas, satisface, etc. Yo creo que esto hay que revisar con todo respeto, porque se está presentando una idea del Padre, para mí, equivocada. ¿Dónde está la problemática? ¿Por qué la teoría de Anselmo es problemática? Porque se centra en la muerte de Jesús, más que en su vida entera y en su ministerio. Es el misterio entero de Jesús, la muerte y su resurrección, que es salvífico. Pretende, el rosario nada más rezaría en un misterio repetido, pretende tener el punto de vista de Dios y hace una salvación desde arriba e introduce una transformación en Dios. O sea, hay que cambiar a Dios para que nos perdone. Ha cambiado en benévolo a un Dios airado, aplacado con la sangre de Jesús. Necesitaba la sangre porque no pareciera que en él hubiera misericordia. Eso es lo que yo quiero decir con esto. Eso es lo que yo quiero decir con esto, señores, que hay una idea del Padre terrible, ¿no? Es una teoría legalista, enfatiza la cora de Dios, acepta como lógica perfecta un sistema jurídico ajeno a Dios. Cómo el sufrimiento y la crucifixión de Jesús pueden ser otra cosa que el mal. Vivimos un exceso de maldad. ¿Tiene sentido un Dios cuya justicia solo puede ser satisfecha por la muerte de su divino Hijo? Se estrecha la misericordia de Dios. Supone un esquema patriarcal. El padre dirige la vida de la familia, pero gran parte de la piedad popular, tristemente, vive amarrada al esquema de Anselmo. Porque ¿sabe por qué? Porque es un esquema fácil. Sabemos cómo manejar a un Dios lleno de ira, porque se parece a nosotros. Solo que su ira es mayor, pero no sabemos qué hacer con un Dios que nos ame tanto, que junto con el Hijo se entregue por nosotros. Se entregue. Nosotros no concebimos que el Hijo padezca y que Padre, Hijo y Espíritu Santo organicen la encarnación. Hagamos redención del género humano, dice la Trinidad, los ejercicios de San Ignacio, ¿no? ¿Qué significa articular una teología de la salvación? No desde arriba, sino desde abajo. Su punto de partida es la vida de Jesús, su ministerio, y sigue con su pasión, muerte y resurrección, los encuentros del resucitado. Se tiene en cuenta el reino de Dios. Hoy en día la cultura nos lleva a prescindir de teorías ontológicas de la salvación, expiación, satisfacción, recapitulación. No se rechazan como... No se puede excluir completamente toda exposición ontológica, claro que no. Relativa al ser, sí señor, no la excluimos. Pero la historia de Jesús mismo tiene implicaciones metafísicas. Es el ser de Jesús. Ser y significado están unidos. Pero la teoría de Anselmo no está definida. O sea, yo no tengo que seguir a Anselmo para ser católico, ¿no? No hay que interpretar, no me dice cómo interpretar el crucificado bajo Poncio Pilato, ¿no? Jesús vio su muerte como parte de su vida y ministerio. En muchos escritos no se atribuye una eficacia salvífica en sí misma. Se acercó a su muerte confiado en una renovada fraternidad con sus discípulos más allá de la muerte. Les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que nos sentemos en el reino. Comprendió su vida y muerte como un servicio. Se comprendió como siervo. Y esto se advierte en la última cena. La tradición católica, esta dimensión se recoge en el concepto de sacrificio. Y esto lo voy a explicar varias veces, pero vamos a ver qué quiere decir sacrificio.
sacrum facere, hacer sagrado. Su entrega por amor es sagrada. ¿Por qué? Porque es por amor, es por amor. Mucha gente murió crucificada, pero no por amor, ¿no? Y este es el concepto que se usa como satisfacción, que se presta a muchas malas interpretaciones. ¿Qué intentamos decir cuando hablamos de la salvación en Cristo? Si decimos que la salvación es algo que Jesús hace, regresamos a la soteriología desde arriba, o como un cambio operado en Dios. Según los padres, Jesús nos salva de la muerte eterna, del pecado, de la ignorancia, de la culpa y del sufrimiento. Por medio de Jesús accedemos a la presencia salvadora de Dios. Nuestras vidas se transforman. Accedemos a Jesús de muchas maneras. El evangelio, la comunidad, los sacramentos, la iglesia, el servicio, los pobres. Acercándonos a los evangelios, encontramos la vida de Jesús. Ni Anselmo, ni la teoría de la satisfacción toman en serio la historia total de Jesús. Ahí está el problema. Es el amor de Jesús que cambia las vidas. Jesús, el Jesús de la historia, sirvió a hombres y mujeres reales. Mucha gente empezó a vivir de manera diferente. Los pobres fueron el corazón de su ministerio. Jesús no fue un revolucionario social, pero dio un lugar a los pobres que no eran reconocidos por el sistema y criticó al sistema. Llamó a una transformación de su situación social, pues dejó claro que nuestra parte en el reino de Dios dependía de nuestros esfuerzos para socorrer a los últimos. Esto era tan en serio que yo les contaba cómo el emperador, uno de los descendientes de Constantino, el apóstata, decía, miren cómo los galileos, es decir, miren cómo los cristianos se ocupan de sus pobres y de sus viudas, y nosotros los romanos no lo hacemos, ¿no? Jesús proclamó el perdón de los pecados a través de los evangelios. Conocemos las historias de hombres y mujeres. Se convierten de la carencia de conocimiento de sí mismos, de la falta de libertad y de pecado, a la libertad, la novedad de vida y el cuidado de los demás. Está operando la gracia. Jesús sigue cambiando vidas a nuestro alrededor. ¿Por qué la cruz es símbolo de nuestra salvación? Nos bendecimos con el signo de la cruz porque es el símbolo de la vida entera de Jesús al elegir el reino. Es el precio pagado por Jesús para nuestra salvación. Vivió de tal manera que murió en la cruz, sabiendo que para la Escritura el que colgaba del árbol era un maldito. Jesús asumió la cruz y la transformó. Ahora es poder de Dios, signo de la sabiduría de Dios. Somos justificados y reconciliados por medio de su muerte. Él es nuestra expiación. Él destruye nuestro pecado. La muerte de Jesús no puede estar separado de su vida. Que Jesús sea obediente hasta la muerte y una muerte de cruz no significa que sufre y muere como precio de nuestra salvación, sino que en fidelidad a su ministerio rechaza absolutamente toda respuesta hostil o violenta a la misma hostilidad y violencia que su ministerio generó. El pecado trae su estela de muerte. El mal que trae el pecado es real y perdura más allá de la muerte del pecador. Ese pecado está presente en el mundo como fuerza hostil a la verdad de Dios, a la bondad de Dios. Esa fuerza se encarnó en los sumos sacerdotes, Pilato, toda esa gente. La cruz nos muestra a un Jesús que no se apartará de Dios, permanece vuelto hacia el Abba, aunque se sienta abandonado, se adhiere a su Abba rechazando romper su relación con Dios. No responde al pecado con el pecado. Jesús muestra que el pecado no tiene ni tendrá la última palabra. Su vida fue una proclamación del reinado, de la compasión y libertad contra las fuerzas del mal, contra todo lo que deshumaniza. La cruz es el signo de la victoria de Cristo y bendecimos con ella, pues en ella hacemos memoria de que fue fiel hasta el final. Asumió la maldición y la violencia nuestra, no la de Dios, pero no maldijo. Jesús permaneció unido a nosotros
aunque le diéramos muerte, y unido al Padre, aunque se sintiera abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sigue siendo Dios mío, como dice el Salmo. ¿Qué nos revela Jesús al sufrir? La tradición de Agustín y Anselmo, el pecado, ofensa contra la justicia y voluntad de Dios. McGill lo identifica con lo demoníaco, esa peculiar energía, destrucción tan evidente en nuestro mundo, cuya esencia consiste en retorcer y destruir la forma de las otras cosas, atrofiar el crecimiento humano, romper el orden social, deformar los animales, etc. Cuando uno mira, por ejemplo, que soldados sean capaces de disparar contra gente que manifiesta en la calle pacíficamente, eso es una expresión clara de lo que es la maldad del pecado, ¿no? Entendámonos, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios y cómo se manifiesta el poder demoníaco? El poder de Dios no es un poder absoluto, sino la vida de Dios. Da vida, genera al Hijo igual a Dios y el Hijo adora al Padre. El poder de Dios es victoria sobre lo demoníaco. Es un poder que responsabiliza, crea, salva del caos. Cuando crea, la creación es salvación del caos y salvando recrea para el bien. Ese es el poder de Dios. En cambio, el poder demoníaco es tiránico, dominador, trae muerte, es destructivo. ¿Cuánto daño ha hecho la corrupción entre nosotros, por ejemplo? A veces hospitales y escuelas con grandes carencias, la justicia que no tiene recursos para procesar tanta gente, y hay gente que dispuso de los recursos del Estado y de la nación a su antojo, ¿no? Y en televisión, ¿no? Se impone, avasalla el poder demoníaco, somete sin considerar la dignidad de nada ni de nadie. Siendo criatura, se comporta como si fuera el creador. ¿Cómo vamos a entender esta salvación que nos trae Jesús? El ofrecimiento de Jesús en la cruz y toda su vida en Palestina es la acción del Hijo y por tanto una acción en la que un modo de ser humano se une a la vida íntima de Dios. Nada puede separarnos, como dirá Pablo en el final del capítulo 8 de la carta a los Romanos, ¿no? En la persona de Jesús, la humanidad entra en una vida con Dios. La muerte no es el final. La cruz es un signo del amor de Dios revelado en Jesús. Permanece unido a Dios frente al mal, rechaza la violencia frente al mal y permanece en solidaridad con todas las víctimas de la violencia a lo largo de la historia. Eso sí, cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos haciendo memoria de tantas vidas que se derrumbaron luchando por el bien. Y es como si el Señor nos dijera en cada Eucaristía que todavía no se ha cerrado esa historia y ese caso, ¿no? El cristianismo introdujo en el mundo la idea de un Dios que sufre al lado de un Dios que crea y ordena. Jesús murió extendido sobre un instrumento de tortura. La cruz es el símbolo más apto para el cristianismo. Ella nos enseña que nosotros debemos morir al pecado y morir al yo que está de espaldas a Dios, a todo lo que no es Dios. La cruz y el crucificado nos acompañan en ese trayecto que debemos recorrer adhiriéndonos a Dios. En los sinópticos, cada discípulo tiene que cargar su cruz. Todos estamos llamados a entrar en ese misterio pascual. Y ese fue el bautismo. Nuestro bautismo fue la entrada en la Pascua, en la muerte y resurrección de Cristo, sumergidos en esa agua que nos recuerda el misterio pascual, muerte, sepultura y resurrección. Nuestra salvación en Cristo nos constituye en nuevo pueblo, en asamblea, nos compromete bajo el impulso del Espíritu Santo en ese estilo de Jesús, hace accesible la salvación que trajo Jesús. El cristiano está persuadido que la gracia llega a ser visible, encarnada, presente en la historia. Y esa fe nos vincula a los demás. Como decía esa muchacha universitaria de Hong Kong, aprendí en la iglesia que tengo que estar del lado de los débiles. No puedo dejar de protestar contra el crimen de universitarios indefensos a quienes el gobierno chino masacró en Tiananmen, ¿no? En el año, creo que fue 89. La iglesia es el Israel escatológico. La iglesia media es la salvación de Dios en Cristo por medio de su predicación.
de su enseñanza, de su culto, de su ministerio. A pesar del pecado de la iglesia, ella hace presente la salvación que trajo Jesús. La iglesia es santa y pecadora, está al servicio del reino de Dios. Y esa comunión con Cristo nos anuda a la comunión con los demás. El reino rompe divisiones y exclusiones. ¿Cómo podemos adorar a Jesús a quien no vemos si no respetamos al hermano que vemos? ¿Es Jesús nuestra fuente de salvación? Claro que sí. Jesús revela un Dios que realiza su justicia amando de manera gratuita y misericordiosa. No hay que aplacarlo. La cruz de Jesús nos ayuda a captar el mensaje de los crucificados. Jesús fue una revelación normativa. Hay también otra revelación en otras religiones, dirá este señor. La iglesia reconoce que todo el que busca la verdad ha sido tocado por el Espíritu. Y Juan Pablo II recordaba que el Espíritu está activo en el corazón de cada persona y que la actividad del Espíritu puede también afectar a la sociedad y la historia de los pueblos, a las culturas, las religiones. Recuerden la reunión en Asís. Jesús es fuente de salvación para todos los seres humanos, porque es la encarnación constituyente de la obra salvadora de Dios, que pronuncia la palabra divina en el espacio y en el tiempo y envía el Espíritu a la historia, permitiéndonos participar en la vida divina de la Trinidad. En Jesús, el ser de Dios se ha unido con el ser de la humanidad. Era lo que estudiábamos en la conferencia pasada. Verdadero Dios y verdadero hombre. Estamos entrando entonces en un camino para comprender a la Trinidad. Claro, con una idea del Padre como el que por amor a nosotros comparte la muerte de su Hijo. Comparte, tanto amó Dios al mundo, dirá Juan en el capítulo 3, ¿no? Para comprender a Dios hay que pasar de una metafísica del ser a una metafísica del llegar a ser. Dios no es solo personal, es también intersubjetivo. Reflexionar sobre la persona, lo que Dios es, su usía, es decir, su naturaleza, que Dios solo existe como relación. Dios solo existe como relación. El Padre al Hijo, el Hijo al Padre, y Padre e Hijo relacionados en el Espíritu. Bueno, Rauch le hace una respuesta a Haidt. Dice, el lenguaje que se ha usado para hablar de la Trinidad no es otra cosa que emplear símbolos. Rauch, por supuesto, ni yo tampoco, modestia aparte, está de acuerdo con eso. La iglesia ha creído que ha conocido cómo Dios es en sí mismo en Jesús. Como decía Ranner muchas veces, la Trinidad económica, es decir, eso que hemos sabido de Dios en la historia de Jesús es el mismo Dios en la historia que tiene más allá de nosotros. ¿No? Jesús es luz de luz, Dios verdadero. Dice, ¿da cuenta cabal Haidt sobre las afirmaciones de Nicea? Rauch piensa que no. Pues lo que le respondieron a Arrio tenían claro que en Jesús habían encontrado a Dios mismo en todo su ser. Y llegando casi al final de esta conferencia, hemos encontrado a Dios en Jesús. Resumiendo la clase de hoy, antes de añadir 2 o 3 reflexiones mías, el pecado afecta nuestras situaciones sociales. No tenemos más que verlo. Hoy salía en una publicación cómo hay cantidad, millones de dominicanos que no pueden beber el agua que sale por las tuberías. La naturaleza es una naturaleza agraciada. Es verdad que tenemos mal, pero también Dios nos ha amado. Existe algo malo en el corazón humano. Se ve en la violencia y la injusticia que nos topamos a cada paso, hasta en el ruido de los motores. La teoría de Anselmo es problemática. Deja en un segundo plano la vida de Jesús y presenta a un padre obsesionado por el concepto humano de la justicia. En la cruz de Cristo vemos el rechazo radical de Jesús al camino del mal, a lo demoníaco, y su abandono, en cambio, en las manos de su Abba. Jesús murió perdonando. Jesús no responde al mal con el mal. Revela el poder de Dios que da vida y no domina. A Dios cuyo amor es más fuerte que la muerte, cuyo poder se revela en la debilidad. Vivir en Cristo es estar vinculados a la Trinidad. El estar en relación constituye el auténtico ser de Dios. Ojalá que estas conferencias nos hayan dejado la importancia de vivir en comunidad, de vincularnos a nuestras parroquias,
a esos movimientos y asociaciones tan lindos que tenemos aquí en nuestra iglesia dominicana. El ser de Dios está constituido por relaciones de amor interpersonal. Jesús no solo revela, no es solo ejemplo, es personificación del misterio de Dios. Y los primeros cristianos, sin duda, creyeron que en Jesús habían encontrado a Dios. En Jesús el misterio de Dios está personificado y se hace eficazmente presente. Porque como dice Mateo, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, dos o tres reflexiones mías. Señores, ¿por qué la teoría de Anselmo nos hace daño? Porque convierten al Padre en un monstruo sediento de sangre. Los dioses griegos estaban preocupados de su honor. En cambio, el Nuevo Testamento nos revela un Dios como amor. Lo serio no es nuestra justicia, sino el amor de Dios revelado en Cristo Jesús. La teoría de Anselmo es reduccionista. Pareciera como si la divinidad de Jesús solo sirviera para que sus obras tengan valor infinito. No le da valor ni a la encarnación ni a la resurrección. Hemos pasado de todo lo que vale cuesta al todo lo que cuesta vale. Y eso es un disparate. La misma película de Mel Gibson, mirada así, uno se da cuenta ahora que se queda muy cortica, porque exalta el dolor físico, pero no se ve bien, ¿no? Cómo Jesús fue condenado por los representantes oficiales de la religión, ¿no? No nos salva solo la sangre, nos salva la entereza de este hombre, rechazado por las autoridades religiosas e incluso sintiéndose abandonado por el Padre Dios. Porque la mentalidad del Nuevo Testamento es diferente de la nuestra. Para nosotros, la sangre significa dolor. Para los antiguos, la sangre es vida. Cuando Jesús comparte el cáliz, nos está llamando a compartir su vida y su suerte. La redención, expiación satisfaccionista. Nosotros hoy en día, en cambio, en el Nuevo Testamento, es liberación. Y sacrificio para nosotros es algo doloroso. El verdadero sentido es algo que por haber entrado en la dimensión de la divinidad queda de algún modo sacralizado, sagrado, consagrado, ¿no? Dios, el Padre de Jesús, está más a favor nuestro que nosotros mismos. El dolor que vale es aquel que nace del amor. El que ama se priva por solidaridad de ventaja. Lo que da sentido a la privación es el amor. En sí, la privación no agrada a Dios. Acuérdense del ejemplo que le puse. La modelo que pasa hambre no agrada a Dios. La que agrada es la mamá que pasa hambre porque por amor a sus hijos se priva de su comida para que ellos coman. La cruz se ha convertido en factor de resignación. Señores, a Jesús lo mataron porque no se resignó. A Jesús lo mataron porque no se echó atrás. Ni odió ni se echó atrás. La justicia de Dios no busca el dolor del opresor. Jesús no buscó el dolor de Pilato, sino su cambio, su conversión. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato no se quedó. No necesitamos intercesores misericordiosos de un Dios en misericordia. Necesitamos que Jesús nos revele al Padre que abrazó al hijo pródigo y salió a buscar al hermano mayor que no quería entrar en la fiesta. La muerte de Jesús es una consecuencia de su vida y no una exigencia metafísica de una justicia de Dios mal entendida. Y en esa vida de Cristo, la entregada al amor y por amor, en esa perseverancia en la entrega, saltando, como me gusta decir González Faust, desde el abandono de Dios a las manos del Padre, se produjo algo tan serio y de tal valor que redime a esta tierra cruel y a este género humano que matando al hombre mata al mismo Dios, pero que en el que la entrega del hombre vuelve a ser presente a Dios. Nos persignamos al inicio del Evangelio porque la buena noticia que vamos a escuchar es la palabra de la cruz. Y así lo expresa este señor en un libro bastante famoso. Yo quisiera terminar con este versículo de Pemán: de un condenado de amor que nos amó de tal suerte que nos dio vida en su muerte y esperanza en su dolor.